siempre expectantes a las palabras de Antonio, y eso que tenemos la suerte de, no solamente es un escritor al que leemos fielmente desde hace ya muchísimos años, casi ya 40 prácticamente, ¿no? Sino que también tenemos la suerte de poder acudir a él cada semana en esa página del País, donde atento a lo que, al devenir cotidiano, a los problemas que nos inquietan a todos. Es un momento en el que se cruza la reflexión, la buena literatura. Es uno de los grandes instantes, yo creo, que del periódico del País, ¿no? Y esperando toda la semana. Muchísimas gracias, Antonio. No te veré morir es una espléndida novela. Lo bueno de haber hecho esta presentación un poco después de la inmediata publicación es que ya ha dado tiempo a muchos de los lectores a leerla y ya tenemos una idea, ¿no?, sobre ella. Y muchísimas gracias, Jesús Marchamalo, también amigo, gran entrevistador y gran periodista cultural, y por eso ha recibido hace muy poquitos meses, o menos de, ¿cuánto? Muy poquitos meses, un premio nacional, el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Conoce muy bien la obra y la persona de Muñoz Molina, y yo creo que va a ser una tarde llena, plena. Muchísimas gracias y disfrutemos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Estoy un poco sordo, no sé si voy a gritar un poco más de lo adecuado, ya sabrán disculparme. Y bueno, en el libro le preguntaba a Antonio por qué habla de las frases hechas, de ese placer de encontrarse con las frases hechas. Habla de 2 o 3, una se le caía el alma a los pies, ¿no? Las frases en las que no siempre reparamos cuando las decimos. Y hoy en Alberti es una frase hecha también, que no cabe un solo alfiler, que era una frase, por ejemplo, que decía mucho mi madre en casa, ¿no? Cuando estaba todo, que no, estaba la plaza hoy, que no cabía un alfiler, así que da gusto, como siempre, estar aquí, ver que, como siempre, no cabe un alfiler en la Alberti. Quería empezar dando un enorme abrazo a Lola, a las demás libreras, a los demás libreros del Alberti. El otro día me quedé con muchísimas ganas de venir corriendo para traer unas flores que hoy llegan un poquito tarde, pero llegan porque unos energúmenos el otro día pintaron, como sabéis, seguro que lo leeríais, una esvástica en el escaparate, en el cristal del escaparate, y quienes tenemos una edad recordamos otros tiempos en los que esas cosas se hacían con normalidad y nos negamos a que eso vuelva a pasar. Pintar una esvástica en el escaparate del Alberti es exactamente igual que si nos pintaran una esvástica en el cuarto de estar de nuestras casas, porque el Alberti es este lugar donde venimos siempre como a casa. Es un lugar de diálogo, el lugar de la tolerancia, de la conversación, de la palabra, de la lectura, de los libros, y nos sobrecogió a muchos lectores saber que de nuevo podía ocurrir que apareciera una esvástica en un escaparate de una librería. Así que nuestro mejor abrazo de siempre para Lola y para sus compañeros de la librería, a quienes queremos como si fueran de la familia. Contaba Lola que la presentación efectivamente estaba prevista para el día 19 de septiembre o 20, yo tampoco me acuerdo mucho. De octubre. Y ha habido varios percances en medio. Por ejemplo, que yo perdí mi libro. El libro que estaba leyendo, siempre me gusta leer los libros lo más cerca posible de la conversación para tenerlo fresco y acordarme, y se me había perdido, y entonces desde la editorial me han mandado un mes más tarde, o un mes y poco, el libro de nuevo, que es ya una 4ª edición, así que de entrada felicidades, porque no son tiempos fáciles para las reediciones rápidas, y la verdad que ha sido estupendo ver que el libro había cautivado a los lectores hasta el punto de llegar a esta 4ª edición en poco menos de un mes. Vamos a empezar a hablar con Antonio de la vida de los escritores. Hay 2 aspectos de la vida de los escritores completamente separados. Ese aspecto del trabajo en soledad, en casa, durante meses, en el ordenador, escribiendo a mano, de los lápices, y este otro tiempo de destello, de iluminación, donde el escritor viaja, va, viene, atiende entrevistas, va a ferias del libro, a librerías, para encontrarse con los lectores.
¿Cuántas presentaciones lleva Antonio Muñoz Molina, por curiosidad? Una cifra aproximada. Buenas tardes, Antonio. Gracias por acompañarnos, por cierto. Hola, hola Jesús. Hola Lola. Hola amigos. Lo rejuvenece a uno eso de las esvásticas, ¿no? Hay algo que me llama la atención en todo esto, es que lo he visto en la tele y me decepciona que no se sabe el cara al sol. ¿Lo habéis fijado? Se ponen, dice cara al sol, empiezan, pero luego ya no saben, no se lo saben. Dice, hombre, que yo me lo sé. Creo que lo aprendimos por narices. En nuestra infancia, por lo menos aprenderos vuestro himno de mierda, ¿no? Pero, bueno, Jesús, no lo sé, no llevo la cuenta, ¿no? Pero es verdad que uno tiene, hay una parte del tiempo, la parte principal del trabajo, ¿no? Que es estar en tu casa donde escriba o donde te sirva de inspiración o lo que sea, ¿no? Que no solo es tu casa, ¿no? Y luego tienes una parte que tienes que, de exposición pública, ¿no? Esa parte tienes que, hay algo de responsabilidad, ¿no? En este mundo en el que el libro compite con tantas cosas, con tantas fuerzas tan poderosas, ¿no? Tan tiránicas, pues uno siente la responsabilidad de apoyar el libro y de apoyar al libro en los lugares en los que más te importa, los lugares que son claves para el libro, que son las librerías. Yo lo que te puedo decir es que procuro siempre, con toda la frecuencia que puedo, cuando hago presentaciones encuentro, que sean en librerías independientes, porque es el ecosistema del libro, ¿no? Así que la cuestión está en saber que esto tiene un tiempo, que tienes que aprovechar lo mejor que pueda, es decir, que aprovechas también para encontrarte con gente conocida o desconocida y para darte un paseo por una ciudad y por encontrar lectores y eso, y luego pues eso tiene una fecha límite, porque hay una cosa que no puede ser, que es el escritor convertido en su propio espectáculo, ¿no? Porque eso te degrada enseguida, ¿no? Te conviertes como en una especie de cuentista, ¿no? En el peor sentido de la palabra, que hace una gracia en Zaragoza y la repite en Segovia, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y eso a mí cuando lo veo desde fuera es una cosa que me desagrada, ¿no? Entonces procuro someterme a mí mismo como a una disciplina feroz de decir, hay que hacer cosas y cosas que sean lo más útiles que puedan ser para la difusión del libro, y a continuación hay que volver hay que volver, estar siempre en ello, ¿no? Pero tienes que dedicarte a tu vida particular, ¿no? Hay, como dice Longares, que encerrarse en casa solo y ponerse a escribir. Oye, me encanta lo de esos escritores convertidos en su propio espectáculo. Como frase redonda me parece que define a muchos escritores en los que todos seguramente estemos pensando. Oye, hay algo de indefensión, permíteme la palabra que la acabo de encontrar, cuando alguien termina un libro. Terminas un libro, hay alguien que te lo ha leído, en tu caso Elvira, no sé si tendrás algún lector más, pulsas ese par de opiniones o tres y de repente lo mandas a la editorial y quedas completamente indefenso. Muchas veces descubres cosas de tu libro en las primeras entrevistas, en las primeras presentaciones, en esos primeros lectores que llegan y te descubren aspectos de tu libro en los que no habías reparado, ¿no? En todo este tiempo que llevas yendo a librerías, charlando con lectores, ¿qué es lo que más te ha sorprendido encontrar de este libro tuyo? ¿Qué es lo que has descubierto a través de la mirada de los demás? ¿Sabes lo que me ha sorprendido? Que muchas veces hay un momento, a lo mejor estás firmando un libro, ¿no? Que se acerca a alguien, hombre o mujer, y te dice, a mí me ha pasado eso. Y te lo dice además como confidencialmente, ¿no? A veces también me han llegado parejas, ¿sabes? Sí. A nosotros nos pasó eso. Nosotros dejamos de vernos cuando éramos muy jóvenes y al cabo de mucho tiempo lo hemos vuelto a encontrar, ¿sabes? Es curioso eso, ¿no? Porque yo creo que a eso yo le doy muchas vueltas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que
¿Para qué crees que sirve la literatura? ¿Qué buscas tú como lector, yo como lector, en la literatura? ¿O qué busco en escribir, ¿no? Y me gusta reducir al máximo, quitar el máximo de palabrería y de vaguedad, ¿no? Yo lo que busco es el retrato, conseguir un retrato que sea verdadero del tiempo que vivo y de cómo somos las personas, de cómo son ciertas personas, ¿no? Cómo funciona la conciencia, cómo funciona la memoria, cómo es la vida de cada uno, ¿no? Eso, para mí, lo fundamental es conseguir un retrato de eso. Es decir, no me interesa mucho la elucubración literaria sobre literatura. Es decir, para mí, todos los recursos técnicos, por llamarlo así, de la literatura están al servicio de la expresión de la realidad humana en el sentido más amplio, ¿no? De la realidad visible, de la realidad de la conciencia, de la naturaleza también. Es decir, lo que yo aspiro a hacer un retrato del mundo, ¿sabes? Y me gusta la literatura que hace un retrato del mundo y de las cosas y de la gente, ¿no? Eso es para mí lo esencial. Todos los recursos están al servicio de ese retrato, ¿no? Y un retrato que unas veces se hace en la ficción y otra en la no ficción, y unas veces se hace en el libro y otras, como ha recordado Lola al principio, se hace en el periódico, ¿no? Ese es mi... Y eso lo he encontrado, esa respuesta la encuentro muchas veces como los lectores que te esos cuentan. lectores que llegan y te cuentan, y a mí me pasó esto, además te lo dicen, y a veces son cosas estremecedoras también, ¿sabes? Hay gente que te cuenta cosas muy íntimas. Sí. Okay. Interesante lo que cuentas. Nos quedamos de momento con ese titular: mi aspiración es retratar, explicar el mundo, que no es una mala explicación. Contar. Demasiado contar. Bueno, y también se explica un poco leyéndote, pero bueno. Tenemos un amigo común, por cierto. Antes hablábamos de los lectores que no han leído la novela y los lectores que sí que habéis leído la novela, y eso coloca todo en una situación delicada, porque nunca sabe uno lo que se puede contar de una novela sin interferir en la mirada de ese lector que vaya a llegar a casa con algo que hemos dicho y de alguna manera ya condicionado. Vamos a intentar servir a ambos intereses. El título le da ya una pista, ¿eh? El título ya... Bueno, el título hablamos ahora porque fue un título que desde el principio sabía de quién era. No me suele ocurrir porque tengo una memoria malísima. En todo caso, ahora hablamos del título porque tenemos un amigo común, Emilio Berruaga, amigo nuestro de toda la vida. Hablé antes de ayer con él, le dije, oye, pues veo el martes a Antonio, me está encantando su novela, y me dijo, ya sé que no se deben preguntar estas cosas, pero ¿de qué va? Y le dije, pues mira, si vas a la contracubierta, va a decir que es una novela de un reencuentro de amantes que después de 47, casi 50 años, vuelven a encontrarse. Pero en realidad es una novela que va de muchas más cosas. Es una novela que habla de los débitos familiares, que habla de la frustración, de las obligaciones que uno contrae con sus contemporáneos, habla de la cobardía. Hay una canción de Silvio Rodríguez que recordaréis que dice: los amantes, los amores cobardes no llegan ni a historias ni a amores se quedan así. Les podría cantar la canción y tarareársela, pero no vamos a entrar aquí en una cosa tan peligrosa. Es una novela que habla de muchísimas cosas. No sé si explica el mundo, pero desde luego explica muchas de las cosas que nos ocurren en el mundo. Bueno, eso no era algo que yo hiciera intencionadamente. Claro. Es decir, que yo... Vamos a hacer una pregunta. Los que habéis leído, ¿estáis de acuerdo con la... Dicen que sí. Mira. ¿Sabes? Yo lo que quería, tenía un hilo muy incierto, que era un hilo de una historia que me habían contado, ¿no? Entonces yo empecé a escribir y, como pasa muchas veces, no sabía si iba a ser un cuento o iba a ser una novela, ¿no? Quería concentrarme en ese encuentro de estas dos personas, ¿no? Pero según vas escribiendo van saliendo muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo que sí me fui dando cuenta era de que la novela, ya era una novela, abarcaba mucho, ¿no? No porque yo me lo hubiera
propuesto, sino porque surgía así, ¿no? De pronto el protagonista principal tiene un recuerdo de su infancia o se remonta a la memoria de su padre, ¿no? Entonces te remonta desde el presente, que es como 2017 por ahí, de pronto te remontas a los años 30, ¿no? Y eso forma parte del proceso de esa especie de explosión que yo creo que hay siempre en la creación de una novela, ¿no? Digo explosión porque algo que surge descontroladamente, y entonces tú encuentras cosas con las que no contabas, ¿no? Y en este caso fue así. Lo que ocurre es que también había como una intención inconsciente, y es que yo quería que fuera una novela que no fuera una novela expansiva. Yo he hecho muchas novelas expansivas, y está bien hacer novelas. Muchas grandes novelas son súper expansivas, ¿no? Pero yo aquí sentía la necesidad contraria. Quería que fuera una novela comprimida, muy contenida, ¿no? Y entonces esa era la tensión en la que trabajaba, ¿no? Y de algún modo fue saliendo así. Y efectivamente, como tú dices, ¿de qué trata? Pues trata de ese amor, pero también trata de otro personaje que aparece y de otra voz narrativa que cuenta su propia desgracia y su propio desgarro, y también trata del asombro de salir de España y llegar a Estados Unidos, y trata de la enfermedad, ¿no? También trata de la enfermedad. Es decir, que la novela, digo la novela como arte, como género, la novela lo que tiene, la maravilla que tiene la novela, y yo voy a decirte aquí, delante de todas estas personas, que la novela a la que llevo toda mi vida dedicado es un arte que me gusta cada vez más. Como lector, ¿sabes? La hago yo también, ¿no? Pero la capacidad de concentración del mundo que tiene la novela, yo creo que es algo a lo que estamos muy acostumbrados y no nos damos cuenta de la magia, de lo extraordinario que es, de la extraordinaria invención que es, ¿no? Porque efectivamente en 200 páginas yo de pronto pensé, digo, esto es una novela de 200 páginas, que también es una novela histórica, porque en esas páginas está contenido desde casi final de los años 20 del siglo, casi un siglo, ¿no? Casi un siglo en las vidas de los personajes, y hay 2 países, y hay mucha gente dentro de la novela, y hay gente, y está la música, es decir que a ver qué arte tiene esa capacidad de síntesis, no es una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, no sé, claro, podemos decir, claro, interesadamente está celebrando el oficio al que se dedica, ¿no? Pero es que a mí me parece asombroso. Pero interesadamente está bien, que es una palabra que has puesto tú sobre la mesa, nos va a permitir que interesadamente hablemos bien de nuestro oficio. Luego volvamos a hablar del contenido, pero me gustaría hablar del título, porque yo creo que coincidió hace un año, luego recomendamos nuestra entrevista de la tele, que no se nos olvide. Hacemos un poco de proselitismo de nuestro programa de la tele, y creo que ya me adelantaste que se iba a titular así, No te veré morir. Es muy importante el título, porque es la primera frase, ese destello que anuncia, desvela a los lectores el contenido de la propia novela. Y me hablaste de este título y me encantó, porque rápido dije, pero bueno, es un verso de Idea Vilariño, a quien no sabía que habías conocido, por cierto. Me enteré el otro día viendo una entrevista tuya en televisión que habías coincidido con ella. Idea Vilariño es una fantástica poeta que mantuvo una relación que los expertos en historia de la literatura tachan de turbulenta, y debía ser así como mínimo con Juan Carlos Onetti, una relación extremadamente turbulenta. Háblanos de Idea Vilariño y háblanos de Onetti, porque es tu escritor favorito. Estuve hace tiempo en su biblioteca y me enseñó uno de los pocos libros que había robado en su vida. Y me dijo, mira, El astillero, por cierto, de Onetti, dice, mira, lo robé en una casa porque dije, en esta casa no lo van a leer, así que me lo llevo, ¿no? Y tal. Háblanos de ese encuentro también con Onetti, háblanos de ese mundo que cuando le fuiste a visitar. Bueno, una pregunta facilita, ¿cómo sí. es? Idea es una, pero es justo, porque es una y uno. Es decir, es uno de los grandes poetas, hombres o mujeres del siglo XX en la lengua castellana, ¿no?
Y ella como Onetti, vienen de un mundo muy peculiar, que es el mundo uruguayo, ¿no? Uruguay es un país que tuvo un gobierno laico, progresista, casi socialdemócrata desde principios del siglo XX. En Uruguay la separación entre la Iglesia y el Estado, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación pública, todas esas cuestiones, ¿no?, que nosotros pensamos que son europeas y muy escandinavas, empezaron en Uruguay a principios del siglo XX, ¿no? Y entonces, tanto Idea como Onetti vienen de ese mundo, ¿no? Ella era una poeta extraordinaria y algunos de sus mejores poemas están inspirados por la relación que tuvo con Onetti, igual que algunos de los libros o de los cuentos, los relatos que escribió Onetti están inspirados por ella, ¿no? Para mi juicio, la gran novela corta de Onetti, Los adioses, tiene mucho que ver y de hecho está dedicada a Idea, ¿no? A Idea Vilariño, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de conocerlo a él, que era mi maestro, ¿no? En muchos sentidos, era un maestro generoso, ¿no? Hay maestros que no son generosos, son soberbios, ¿no? Pero este era un maestro muy generoso, ¿no? Y cuando él murió me invitaron a Montevideo, a un homenaje nacional, y allí conocí a Idea, ¿no? Y allí, aparte de admirar su poesía, admiré otra cosa, que era su mirada, ¿no? La mirada de Idea Vilariño a mí me estremeció, porque era la mirada de una mujer muy mayor, que era una mirada que te miraba con una fuerza, como si el tiempo no lo hubiera ni gastado, ni nada. Era la mirada de una mujer de 30 años, pongamos por caso. Es decir, era la mirada de alguien que no renuncia a nada, ¿no? Y esa mirada me pareció, tenía una mirada fulminante también. Y además yo tuve que sostenerla porque discutí con ella bastante. Era una mujer muy apasionada, muy radical políticamente. Y como muchas personas en la izquierda latinoamericana y la izquierda europea también, tenían extrañas ideas sobre ETA. ¿Sabes? Eran los años en que ETA mataba más. En Uruguay había refugiados de ETA, ¿no? Y entonces hay una cierta izquierda para la que alguien con una pistola o con una metralleta parece un héroe, ¿no? Entonces yo tuve que explicarle a ella y a varias personas más, en una cena bastante tensa, tuve que explicarle las cosas, ¿no? Y ella me miraba, no creyéndome, pero yo no me la pedré, ¿sabes? Y al cabo de muchos años, esa mirada la usé, volvió a salir en la mirada que tiene la protagonista de esta novela, Adriana Zube. Esa es la mirada. Antes, cuando me definías la mirada, estaba pensando, digo, es la mirada de la protagonista del libro. Estando aquí, Javier Lostalé da un tremendo apuro leer un poema, porque uno siempre está lejos de las facultades para la poesía de Javier Lostalé, pero lo he traído aquí, pues se me ha olvidado el libro en casa y lo he tenido que buscar en el metro. Nada, son 2 páginas que confío en ser capaz de leer sin torpeza, sin que la tecnología añada una torpeza más. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fue para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú, ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no, te veré morir. Es un poema, conmovedor y de una aspereza por el amor, por el desamor absolutamente insólita y grandiosa. Es un gran poema y de ahí surgió este título del libro. He leído que contabas que habías leído mucha poesía mientras escribías el libro para buscar esa contención esencial.
Y nadie te ha preguntado, o si te lo han preguntado no lo he encontrado, ¿qué leías? Qué curiosidad. Háblanos de esa provocación de la poesía y de qué leías. Pues mira, cuando empecé a escribir este libro, empecé a ciegas, ¿no? Era como un fervor que no se sabía hacia dónde iba, ¿no? Yo no sabía hacia dónde iba. Lo que sí sabía era que necesitaba leer poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitaba esa mezcla de concentración y de arrebato o de fluidez, ¿no? Como de corriente continua que hay en la poesía, ¿no? Entonces leía mucha gente, ¿no? Leía a César Vallejo, leía a Walt Whitman, leía a Idea Vilariño, leía a esta poeta americana que ha muerto hace poco y me gusta mucho, que es Louise Gluck, ¿no? Leía a un poeta americano, que no me acordará el nombre, leía a un poeta británico que vivió toda la vida en San Francisco, ¿sabes? Y que murió escribió unos poemas tremendos en la época del SIDA, ¿sabes? Se llama Tom Dunn, ¿no? Este hombre que había sido un gran poeta cuando llegó la epidemia del VIH y la gente empezó a morir en San Francisco, donde él vivía, y en la comunidad gay a la que él pertenecía. Entonces su poesía adquirió, antes había sido una poesía muy formal, ¿sabes? Y de pronto adquirió una torrencialidad, era como Jorge Manrique, ¿sabes? Era como el Eclesiastés, ¿no? Leía a mucha gente así, ¿sabes? Leía a John Ashbery también, que otro poeta así muy alucinado, ¿sabes? Entonces era como si necesitaba ese alimento, ¿sabes? Nutrición, nutrirte. Necesitaba esa nutrición que da la poesía, ¿no? Porque te da eso, te da la intensidad y la concentración y la fuerza narrativa. Leía muchos poemas narrativos, ¿sabes? Hay algo en lo que creo que estaremos de acuerdo todos, es que uno nota cuando transita por la gran literatura. Creo que es un libro maravillosamente escrito y a mí me regañan mucho cuando lo digo por la radio de cualquier libro, porque todos a veces torpemente damos por supuesto que todo el mundo escribe grandes libros, que aquí hay gran literatura detrás, y no es verdad. Llama la atención lo bien que está escrito este libro. Me recordaba esa anécdota que cuentan de Valle Inclán cuando entra en uno de aquellos cafés decimonónicos y dice, hace un frío, e hizo una pausa y todo el mundo esperaba ese adjetivo con el que iba a señalarlo y decía, bueno, pues dirá gélido, dirá no sé qué, dirá no sé cuántos, y de repente Valle Inclán dijo, hace un frío argentino. Argentino en el sentido argentino de la palabra, del argento, de la plata, ese frío gélido efectivamente que él señalaba a través de ese mundo aristado y tintineante de la plata. Hay frases que digo que he subrayado, que he anotado. La luz mezquina de una bombilla colgada en una cuerda, página 21. Afectados por la epidemia terminal del tiempo, dice en otro lugar del libro. Vestía con una dignidad entre administrativa y funeraria. No son palabras ostentosas de estas caras que compra uno en los mercados de las palabras, pero sí hay una elegancia. Me ha encantado porque lo cuenta en la faja. Como tengo la 4ª edición, pues está con opiniones, y me ha encantado la de Eva Cosculluela en el Heraldo de Aragón, que dice, una enorme sensibilidad, una prosa hermosísima y una elegancia que solo está al alcance de los grandes narradores. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la... Háblanos también de esta, te digo, ¿cómo trabajas? Todo parece fácil cuando lees una novela de este tipo y me da la impresión de que hay infinito trabajo detrás. Te vi el otro día escribir en un cuaderno con un lápiz en uno de los reportajes que te hacían en la tele. Compartimos nuestra pasión por las plumas. Yo siempre me compré esta porque vi que tenías una igual, a veces se me pegaba algo, pero no, desistan de intentar comprarse. Bueno, en vídeo. Y digo que ¿cómo es ese trabajo cuidadoso, reiterado, corrige mucho, busca mucho esa palabra precisa argentina como adjetivo de Valle? Yo creo que no se debe buscar demasiado. Si te paras a buscar, no te da tiempo a lo que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que mi actitud hacia eso
es dejarme llevar por la invención. Yo necesito tener un impulso, necesito una propulsión, ¿no? Esa propulsión me la suele dar haber encontrado una primera fase, haber encontrado un tono, como un hilo, ¿no? Un hilo que seguir. Y lo que hago es que me dejo llevar, que procuro no quitarme la contaminación, a no ser que lo haga a conciencia, ¿no? de las palabras o de las expresiones trilladas, digamos, ¿no? Es decir, de los adjetivos que llevan velcro, ¿no? Porque van siempre con el mismo sustantivo, de expresiones, no sé, de expresiones de estas. Una vez me acuerdo, estaba leyendo un novelista muy refinado y decía de un personaje, se le cayeron los palos del sombrajo. Y digo, qué asco, ¿no? Se le cayeron los palos del sombrajo, ¿no? Es decir, ese tipo de decir, tú puedes, claro, tú puedes usar la jerga, puedes usar muchos tipos de lenguaje, eso es legítimo, pero lo usas dignamente, es decir, a conciencia, ¿no? Lo que no puedes decir es la ciudad condal, ¿no? Eso no es que he dicho aquí Barcelona. Bueno, pues repite Barcelona, ¿no? O el gigante asiático. Yo cuando veo un escritor de nombre con una gran firma que dice el gigante asiático, digo, pero hombre, vamos a esforzarnos un poquito, ¿no? Vamos a no dejarnos arrastrar por la inercia barata entonces eso es como un instinto que tiene, y es un instinto que yo creo que también tiene que ver con la vigilancia de la poesía, ¿no? Entonces yo lo que necesito es un impulso, necesito sentir una corriente que me lleva. Una vez encontrada esa corriente, trabajo, y trabajo lo más rápido que pueda, ¿sabes? Lo más rápido que pueda, según se vayan ocurriendo las cosas. Y después lo importante es llegar, lo importante es cubrir, ¿no? Cubrir el territorio ese, ¿no? Y una vez que eso está hecho, es decir, pues ya ahí vuelves, reposa y vuelves, y ahí trabajas con el otro lado del cerebro, que es con una tentativa de pleno control de cada frase, palabra por palabra, ¿no? ¿Qué pone aquí? Este adjetivo es necesario o sobra. Esto se puede decir mejor. Esta frase es necesario, esta divagación, cosas así, ¿no? Y ahí ya, en esa parte, al principio es solitaria y luego tiene la ayuda de los demás, ¿no? Es decir, de las personas cercanas que te leen, que son primero cercanas, es decir, las familias, mi mujer y mis hijos. Yo tengo la suerte de tener unos hijos y una hija que son excelentes lectores. Entonces yo les dejo, termino la novela, les dejo, una vez que he hecho esa limpieza que te digo, que está ya, digamos, curioseado, ¿no? Pues yo lo imprimo y se lo dejo a leer. Y una vez, eso ya después ya pasa a mi editora, Elena Ramírez, en español, y luego hay otra parte muy importante que son los correctores profesionales. Eso es una cosa que no se suele resaltar, ¿sabes? Pero el corrector profesional, en el caso, por ejemplo, de una novela como esta, que está escrita tan torrencialmente y todo eso, ¿no? El corrector profesional hace una cantidad de cosas de las que yo no me había dado cuenta, ¿no? Es el que te dice, por ejemplo, en la página 14 dice que se asoma a la ventana y se ve un patio, y en la página 96 dice que se asoma a la ventana y pasa el tráfico. Te puede pasar eso, ¿no? Ese tipo de cosas, eso solo lo ve un profesional de la corrección y de la edición. Entonces, esta gente ya te da una ayuda enorme. Entonces, fíjate que la primera fase, por lo menos a mi manera, de la manera en que yo lo hago, la primera fase es rápida y solitaria, digamos, y la segunda es muy lenta y muy acompañada. Qué importante reivindicar las tareas que tienen que ver con el mundo del libro. Estamos aprendiendo de unos años a esta parte
y descubriendo la cantidad de gente que hay detrás de un libro, porque hay quien imagina que un día terminas el manuscrito en Times New Roman del cuerpo 14, que lo mandas y que ya está, y no es verdad. Mandar el manuscrito en cuerpo 14 Arial o Times New Roman es cuando empieza el trabajo para un sinnúmero de profesionales que hacen que eso se convierta después en un libro, que seleccionan una imagen de cubierta, que te discuten un título, que buscan un tipo de letra y de papel para que sea una traducción, etcétera, etcétera. Pero ya hizo, imagínate, cuando además interviene un traductor, ¿no? Él, pero por eso era tan canallesco cuando llegó la demagogia de lo gratuito y de la piratería, ¿recordáis, no? Que era lo más moderno que había, que era robar, ¿no? De pronto era guay robar. Sí. Oye, pues no, es que el escritor no tiene, el escritor tiene que compartir su trabajo, y muy bien, pero es que el trabajo del escritor implica a mucha gente, implica muchos puestos de trabajo, y aquella demagogia lo único que conducía era a la primacía de Amazon y a que no fueran sostenibles lugares como este. A eso era lo que aquello conducía, ¿no? Entonces, por eso yo creo que por razones estéticas y por razones éticas es muy importante que celebremos al hablar de un libro toda la gente que participa en el proceso creativo, fíjate, en el proceso creativo. Es decir, la página que está leyendo el lector es una página en la que ha intervenido mucha gente. Brindamos por eso, sin duda Sí, lo hacemos. Oye, me han encantado varias cosas. Bueno, me ha encantado lo de la demagogia de lo gratuito, me lo voy a quedar también. Me ha encantado lo del adjetivo que lleva velcro. Pero nadie pedía que fuera gratis el ordenador, ni la televisión. Claro, sí, a las grandes compañías, a esas sí les pagamos todo lo que nos pidan. Claro. Y les regalamos nuestra intimidad, ¿no? Para que comercien con ella. Parece que nos está regañando a nosotros, que no tenemos... Nosotros no somos de los de la demagogia. Me encanta porque se ha parado una chica, te ha visto tan entusiasmado que se ha parado una chica a mirarte por el escaparate, decir, este señor, ¿qué nos estará contando? Oye, que digo que me encanta lo de los adjetivos inseparables, como las preposiciones aquellas de los crucigramas, y ahí no sé, ya no me entiendo de mi propia letra. Pero hablabas del arranque, esa frase, ¿no? que arranca la novela, que es una frase fantástica. Si estoy aquí, dice, y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño, dijo Aristu, mirando a su alrededor con asombro, con gratitud. Podría esperar a que hubiera un primer punto para cerrar la frase, pero tendríamos que irnos hasta la página 73, porque con este arranque de esa frase que acabo de leerles, se vino arriba Antonio Muñoz Molina y es una oración que dicen muchos periódicos, una frase que ocupa 73 páginas y que te deja al principio una desazón lectora. No sé si la compartíamos porque uno no está habituado a que haya un punto tan tarde, ¿no? Es como una especie, se me ocurría el símil de plano secuencia, ¿no? De repente ha hecho un plano secuencia que lleva, ya digo, imparablemente, dicen los críticos, mira, te lo he apuntado, una oración sinuosa y al tiempo deslumbrante, dijeron, de estas primeras 73 páginas hasta la página 73. ¿Cómo fue? Porque es una experiencia no habitual. Ya, pero fue así, fue saliendo. Iba saliendo y yo tomaba, y como además tú piensas que escribir es muy barato. Eso sí es verdad. ¿Sabes? Entonces es muy sencillo porque es muy barato. Tú no necesitas el último extremo más que un papel y un lápiz, ¿no? No necesitas ni un bolígrafo. Entonces tú puedes permitirte libertades que otros no se pueden permitir, ¿no? Experimentos, lo que sea. Y en este caso yo fui de algún modo sorprendido por esta corriente, ¿no? Que después dice, bueno, tiene que ver con el hecho de que lo que estás queriendo contar, queriendo mostrar son dos cosas. Son, por una parte, un estado febril de conciencia. Esta persona, este hombre, está acercándose al encuentro con la mujer a la que no he visto en medio siglo. Y está caminando por Madrid, recién llegado de Estados Unidos. Es decir, está en un momento de una intensidad máxima en su vida. Cuando tú estás en ese estado, tu cabeza va muy rápido, ¿no?
Entonces yo creo que de algún modo eso se reflejaba en esa sintaxis. Y luego también lo que está en esa sintaxis es la propia, podemos usar la palabra ebriedad, ¿no? La propia ebriedad de la invención, ¿no? Eso llama Claudio Rodríguez el don de la ebriedad, ¿no? En el caso de Claudio, esa ebriedad tenía ayudas químicas, ¿no? En mi caso, era así, simple, es decir, yo descubrí que el propio acto de escribir genera sus sustancias químicas favorecedoras, ¿no? No necesitas ninguna otra más que agua, quizás, ¿no? Entonces fuera así, era ese proceso efervescente, digamos, ¿no? Y torrencial de invención. Yo iba encontrando cosas y descubriendo, y llegaba y paraba y decía, voy a dejarlo así, y al día siguiente volvía. Y llegó a su punto. Había algo que para mí sí era muy importante, y era que yo quería hacer una construcción sintáctica que fuera impecable, es decir, no acumulativa. No acumulativa de simplemente no poner puntos porque pones comas en vez de poner puntos, ¿no? Pero los periodos empiezan y terminan, ¿no? En este caso era un solo periodo, una sola oración o frase, o como quiera llamarlo, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues si esto se sostiene o se derrumba, o ¿no? Pero salió así. Y no es una cosa que tú te esfuerces por hacer como una virguería, digamos, ¿no? Es que, como te decía al principio, uno intenta, al escribir, uno intenta dar la impresión más certera que pueda de las cosas. En este caso lo que yo quería era mostrar eso, ¿no? Esa mente que está completamente poseída por su propia, ¿no? Y al mismo tiempo quería respetar mi propio proceso inventivo, ¿no? Y así fue saliendo, ¿no? Pues hay una primera parte que se lee, estaba buscando la palabra, con cierta agitación, hasta que te habitúas a esa respiración. Hay que leer, bueno, hay que... Sí, no, me parece estupendo, porque entras en la propia agitación. Luego hay otra cosa que también, en la novela, y de eso no hemos hablado todavía, en la novela está muy presente la música. Pero mira, es mi siguiente pregunta. Okay. Hay mucha música en el libro. No, la de antes también. Habla de una escritura que pretendía sonar como una composición musical. Si ustedes van a casa de Antonio Muñoz Molina, yo he tenido la suerte de ir un par de veces, o tres, una casa preciosa, llena de libros, hay un tocadiscos en una de las... Bueno, al lado de la biblioteca hay un viejo tocadiscos de los antiguos, de los de aguja, aquellas que se compraban en el... No es antiguo, es súper moderno. Ah, sí, pues dame una pinta, ¿es antiguo? Tengo un que se llama un pick-up de... Tengo un antiguo que era el primero que me regaló mi padre, pero tengo un plato que es súper tecnológico. Ah, sí. Hombre, que eso ha evolucionado mucho. Bueno, y ahora para cierto tipo de música, yo creo que el vinilo, yo tengo vinilo que no es una cosa de que tenga una cosa arqueológica, eso es súper tecnológico. Pues bueno, a mí me dio la impresión de que era como un mundo antiguo, pero es bonito también. Es más moderno que el todo modernísimo. Bueno, pues tienen tocadiscos de los de aguja, que claro, se acuerdan, coges con el dedo, tiene una palanquita, lo pones encima de los surcos, de los igual que si me dices que la bicicleta es antigua. No, por Dios, la bicicleta de ninguna manera. Somos ciclistas ambos. Siempre no nos hemos encontrado nunca, por cierto. No hemos chocado. Yo creo que no hemos chocado, efectivamente, ¿no? Pues digo que tiene... la música está muy presente en el libro de una manera sutil, porque pretendía que el libro funcionara como una composición musical, hablaba de los cuartetos de Beethoven, hablaba de cierto tipo de música, pero también porque hay mucha música expresamente citada en este libro, ¿no? Es muy importante la música en su literatura, que era la siguiente pregunta, y en su vida. Sí, claro. En este caso, para centrarnos es que las cosas que son importantes en tu vida se filtran a lo que tú escribes, ¿no? De manera natural. En este caso además hay una cuestión que es argumental, y es que el narrador no el protagonista, tuvo una vocación de intérprete del cello, ¿no? Hasta de compositor, y en su juventud o en su adolescencia conoció a Pau Casals, ¿no? A Pau Casals, que es uno de los grandes, no solo de los grandes
músicos del siglo XX, sino que además una persona de una dignidad ética y admirable, ¿no? Es decir, Casals, además la música que suena en la novela son los suites para cello solo de Bach, que Casals descubrió, estaba olvidada, y la descubrió con 13 años, con su padre, yendo por se llaman Barcelona los encantes, ¿no? Buscando música en puestos de segunda mano y todo eso. Y además hizo la grabación histórica que todos escuchamos ahora de Casals, que sigue siendo un éxito de ventas. Esa grabación está hecha en Londres y en París durante la Guerra Civil Española y terminada en París después de la derrota de la República, ¿no? Esa música está completamente vinculada a nuestra historia, ¿no? Y tú cuando la escuchas, no te preocupes, tú me atentas. Cuando la escuchas, ves esa mezcla de aspereza y de dulzura que tiene el cello. Cuando tú estás escuchando la suite, tú oyes una continuidad, ¿no? Una continuidad que sube y baja, que parece que de pronto se hace como festiva, luego se pone sombría. Y yo, al escuchar eso, yo pensaba, ¿cómo se puede hacer eso escribiendo en prosa, ¿no? Conseguir esa especie de... luego se para, y hay un silencio, y vuelve, ¿no? Y tú te dejas llevar, tú no estás pensando en cuánto dura o en cuánto no dura, ¿no? Es como algo que creciera naturalmente, ¿no? Qué bonito eso que cuentas de ese encuentro con Pau Casals, donde Pau Casals toca el cello, pero no en una sala de conciertos, no en una casa, sino en el campo. Y en esa narración sonora se mezclan los sonidos de los pájaros, de un riachuelo, del viento, ¿no? Y de repente... Eso se me ocurrió de golpe, porque yo había visto yo digo que yo tengo a Casals mucha admiración, ¿no? Y tengo un libro, una biografía de él, que tiene muchas fotos y todo eso. Ahí en YouTube se pueden ver documentales extraordinarios sobre él, ¿eh? Extraordinarios, ¿no? Y entonces vi esa foto que estaba Casals con su traje, ¿no? Porque Casals era como un payés catalán, ¿no? Y él estaba en el exilio, estaba en la Cataluña francesa, ¿no? En Prat, ¿no? Entonces hay una foto que estaba Casals con su traje en una especie de huerto y con alpargatas, ¿no? Y con el cello así puesto, ¿no? Y parecía una herramienta de un hortelano, ¿no? Que cuando tú oyes la música del cello, parece que sale de la tierra, ¿no? Y a mí me gustan las novelas a veces permitirme como juegos, ¿no? Juegos personales de sacar a mis personajes inventados con gente a la que yo admiro, ¿no? En una novela, en La noche de los tiempos, que es una novela que tiene mucho que ver con esta, ahí yo sacaba al protagonista de mi novela que iba conduciendo un coche y a su lado llevaba a Negrín y en el asiento de atrás iba Manuel Azaña. A mí inventarme eso, ¿no? A mi personaje con estos dos, y aquí en esta novela inventar el momento en que el protagonista va con su padre, atraviesa toda la España de la posguerra, ¿no? En los trenes lentísimos, y va a la Cataluña francesa a encontrarse con Casals, me parecía, para mí tenía mucha belleza, mucha emoción, ¿no? Porque además, claro, el padre del protagonista forma parte de algún modo del establishment cultural del franquismo, ¿no? Y Casals es un exiliado republicano, ¿no? Entre estos nombres que aparecen en la novela de personajes históricos está Gerardo Diego, está Lorca, está efectivamente Casals. Y fíjate, cuando lo leí, dije, qué bonito poder inventar, idear, imaginar, escribir sobre ese momento donde Casals, efectivamente, con su traje y sus alpargatas de país, tocaba el cello y que todos podamos de algún modo vivirlo. Es la magia de la literatura de la que empezabas hablando, ¿no? Eso era, exactamente eso. Joder. Bueno, oye, vamos, terminamos a la hora. Los de la radio lo bueno que tenemos es que nos ponen unas horarias y rápido despedimos. Otro escenario es, porque hay muchas cosas, llevamos hablando un rato y vamos descubriendo que es algo más que esa novela de un reencuentro de amantes de la que empezábamos hablando. Otro escenario es América, la llegada de este personaje, Máiquez, a América, ¿no? Y ese pasmo por ese lugar nevado, inhabitado, donde sales a la calle y no hay nadie, que tiene algo de autobiográfico, según has contado.
mucho completamente. Ese personaje nació en principio, nació de mi propia experiencia, peculiarmente, ¿no? Nació de mi propia llegada. No la primera llegada, pero sí la primera en la que fui a trabajar, ¿no? La primera llegada para una larga estancia. Entonces, en la novela hay mucho de contrapunto, ¿no? Es decir, los dos personajes masculinos son como uno el contrapunto del otro, ¿no? El primero de ellos, Aristu, llegó a América, llegó a Los Ángeles en el año 67, ¿no? En el verano del amor. Y de la explosión del hipismo y de la psicodelia y todo eso, ¿no? Y este hombre llega justo en el momento, en los días en que Bill Clinton estaba tomando posesión, ¿no? Es mi propia llegada. Yo llegué a Virginia, llegué al aeropuerto de Washington en enero de ya va a hacer 31 años, ¿no? Fíjate, hace nada hacía 30 y ya hace 31. Es increíble. No puedes decir nada con seguridad. Entonces yo llegué y llegué del profesor visitante a la Universidad de Virginia, ¿no? Y entonces, claro, eso es el choque de lo nuevo, de lo diferente, ¿no? Que es un choque peculiar porque está compuesto de dos cosas en apariencia muy contradictorias, que es como un grado máximo de desarrollo económico y comercial y todo eso, y una presencia también máxima de la naturaleza, ¿no? Es decir, la naturaleza que tú ves muchas veces en Estados Unidos, en América en general, ¿no? O en Canadá, o todo, es una naturaleza de unas dimensiones y de una fuerza que en nuestra Europa, y menos todavía en esta de aquí del sur, nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros llamamos ríos Manzanares, por ejemplo. Cuando tú llegas y tú ves el río Hudson, dices, ¿no? O ves esos ríos que no se te sabe ni el nombre, ¿no? Que son unos ríos inmensos y esos bosques y ese espacio tan desmedido, ¿no? Entonces eso es un impacto muy grande. Y luego el impacto ya de la vida, ¿no? Del espectáculo, de la autopista, por los carteles, sobre esos postes. Ahora ya se parece todo mucho, ¿no? En todas partes, ¿no? Ahora eso ya lo puedes ver en Alcobendas, ¿no? Pero entonces era muy impresionante, ¿no? Y eso es un choque que es un aprendizaje también muy grande, ¿no? Porque te produce una mezcla como de desolación y de estimulación. ¿Era Nabokov el que decía benditos detalles o le estoy asignando la cita gratuitamente a alguien? Yo creo que era Nabokov, hablaba de los benditos que son los detalles en la novela. Es una novela que está llena de detalles sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, Máiquez que llega y se deja seducir por el paisaje, pero que descubre ese otro mundo de las personas negras cuando viaja por primera vez en autobús. Estos amantes que en pleno acto sexual se fijan en los sonidos que llegan del otro lado de la calle, ¿no? Sonidos que... tengo aquí apuntado ese personaje, Aristu, que sale de la Checa envejecido y que se reconoce con sorpresa por primera vez viéndose en el cristal de un escaparate de una sastrería. Está lleno de pequeños detalles, de miradas minuciosas, de cosas que... Lo mejor es que esos detalles se te ocurren de pronto. A mí esos detalles, por ejemplo, esto de la sastrería, se me ocurrió sobre la marcha. Pero funciona, claro. ¿Ya? Porque, ¿sabes lo que pasa, Jesús? Que llevas toda la razón en hablar de los detalles, y de Nabokov lo he dicho 40, ¿no? Porque es que de lo que trata una cosa que tiene mucho la literatura, la novela, es lo concreto, ¿no? Es decir, lo concreto de las cosas, no lo general. Por eso cuando tú lees novelas en las que los personajes no son personajes, sino que son portavoces del autor, o son estereotipos, o todo eso, eso inmediatamente te repele un poco, ¿no? Es decir, la novela es lo incidental, es lo detallado, lo concreto, porque así es como en la vida. La vida no es genérica, la vida es de una precisión máxima, de una especificidad máxima, ¿no? Cuando tú hablas con la gente
Me gusta mucho hablar con gente que ha vivido en circunstancias históricas que yo no he conocido, ¿no? Entonces me gusta preguntar detalles. Y esos detalles solo los conoce el que ha estado allí. Y son los detalles reveladores, ¿sabes? Entonces, a mí, cuando se me ocurrió eso, es decir, este hombre, este personaje, el padre del protagonista, es un señor monárquico y conservador y civilizado que por los terribles sin razones y malentendidos de la guerra, pues acaba fusilado en falso y acaba envejecido. Es decir, entonces llega, cuando sale del sitio en el que ha estado refugiado, al final de la guerra, yo estaba escribiendo sobre él y de pronto me llegó esa imagen, ¿no? Me llegó la imagen de él que se ve en un escaparate. Y en un escaparate de una sastrería. Y dice, ¿por qué de una sastrería? Pues no lo sé, pero tiene sentido, ¿no? Y además el escaparate está roto, porque es una sastrería abandonada, ¿no? Porque es un Madrid apocalíptico del final de la guerra, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras un detalle así, eso te, como escritor, y yo creo que como lector, es algo que te gusta, ¿sabes? Como si hubiera encontrado, como cuando vas por la playa y encuentras una piedra que te gusta, ¿no? Pues la frase de Bendito sea Dios se la podemos asignar a Nabokov y a partir de hoy también a Antonio Muñoz Molina. Sí, lo dijo tranquilamente y tal. Oye, ¿qué le pasa a Antonio Muñoz Molina con Valdés Leal? Ese pobre que es revolcado por el fango a lo largo de toda la novela. El aburrido lo estudia, todo el mundo habla mal de Valdés Leal todo el tiempo, prácticamente en la novela. ¿Qué problema tenemos con esta criatura? Vamos a ver. Mira, cuando yo estaba escribiendo la novela, resultó que tuve que ir a Sevilla a una cosa y fui a ver la exposición de Valdés Leal. A mí, el Valdés Leal que yo conocía era el del Hospital de la Caridad, ¿no? El de los dos cuadros esos extraordinarios, ¿no? El Ictu Oculi y el otro, ¿no? Y me gustaba mucho. Cuando fui a ver la exposición fui con la mejor voluntad, ¿no? Y entonces vi que había unos cuantos cuadros que estaban bien y había muchos que eran horrorosos. Porque en la arte también hay horrores, ¿no? Y Valdés Leal es un pintor de provincia que trabajaba para las órdenes religiosas. Es que tenemos que tener en cuenta la suerte que tenía Velázquez de trabajar exclusivamente para Felipe IV, que era un coleccionista de primera calidad, ¿no? Un pintor, tristemente, un pintor español en Sevilla tenía que trabajar para los frailes y tenía que estar pintando martirios y éxtasis y milagros y claro, además tenía un taller en el que, como el Greco, tenía un taller muy activo, ¿no? Es decir, que intervenía mucha gente en esos cuadros, ¿no? Entonces se me ocurrió, a mí los cuadros me parecían horrorosos, pero bueno, pero se me ocurrió que en ese momento que este narrador se dedicara al estudio de Valdés Leal, porque me parecía... ¿Qué le pegaba? Era un narrador. Sí, porque es de esas veces, de esas personas que tienen una carrera académica y que se dedican al estudio de algo, pues porque se lo ha recomendado el director de su tesis o por lo que sea, ¿no? Y entonces con el tiempo le van tomando manía. Yo lo he visto, eso le pasa a los biógrafos, por ejemplo, ¿no? Hay biógrafos, un biógrafo muy bueno de Saul Bellow, que se llama James Atlas, que empezó a escribir la biografía de Bellow, pero tenía una admiración extraordinaria, ¿sabes? Y según fue pasando el tiempo, además los americanos dedican 10 años a la biografía, ¿no? Y acabó tomando una manía tremenda, ¿no? Y eso pasa, entonces me parecía cómico, ¿no? O cómico, lo que fuera. Una persona que tiene que dedicar su vida a estudiar, escribir ensayos, papers y cosas de estas sobre un pintor que en el fondo de tu alma te parece un horror. Pues pobre Valdés Leal, no hay nadie apegado, digo, allegado a Valdés Leal en la sala, ¿no? Oye, 5 minutos nos quedan y quería preguntarte dos cosas. Le encanta a Muñoz Molina Antonio escribir, lo reconocí el otro día en una entrevista, de dos amantes que se reencuentran y que se lo dicen todo. Es maravilloso ese encuentro final de los dos amantes, ¿no? Que más allá del romanticismo, más allá de los cuidados, ¿no? Se reencuentran y se dicen por primera vez las cosas cara a cara, ¿no? Dice, has tardado en venir, dice la primera frase, 50 años, dice, bueno, han sido 47. Hay una cierta comicidad, pero también una cierta realidad en ese capítulo, ya digo, donde
donde se encuentran y hablan con franqueza. Sí, esas conversaciones. Hay una, en Si esto es un hombre de Primo Levi, hay un momento en que Primo Levi cuenta que cuando va en el tren hacia Auschwitz, un viaje larguísimo de varios días y noches, se encuentra con una mujer a la que él conoce, a la que había conocido antes y con la que no explica mucho detalle, ¿no? Y entonces dice que estuvieron hablando, claro, imagínate, los dos iban hacia el horno crematorio, ¿no? Dice, estuvimos hablando, dice, nos dijimos todas las cosas como si ya estuviéramos muertos. ¿Sabes? Es decir, como cuando ya no tienes nada. Eso no es esa cosa horrible que se puso de moda en los 70, que hay que decirlo todo, ¿no? Para hacer daño, ¿no? Eso no se trata de eso. Se trata de verdad de confesarse cada uno al otro exactamente todo aquello que es importante, ¿no? Y eso, a mí ese tipo de escenas a mí me gusta mucho. Hay una grandísima novelista que es George Eliot, que en muchas novelas suyas hay momentos en los que se encuentran dos personas, generalmente hombre y mujer, que por las convenciones sociales, victorianas en este caso, por las convenciones sociales, no pueden decirse aquello que piensan o que sienten el uno hacia el otro, ¿no? No pueden. A lo mejor es una mujer que está casada, entonces recibe una visita de un amigo de la familia que evidentemente está enamorado de ella y hacia el que ella también siente una pasión. Entonces están ahí sentados en un salón de estos victorianos, ¿no? Y ahí hay una tensión, ¿sabes? Hay una fuerza, y eso yo cuando lo veo en George Eliot digo, qué bien hecho está esto, ¿no? Pero eso de las personas uno frente al otro, generalmente estamos todos llenos de reservas, ¿no? De cautela, de astucia, de querer quedar bien, ¿no? El hecho de mirarse y decir las cosas, ya te digo, no en este plan tonto de los 70, ¿no? Hay que ser franco. Hay que soltar cuando dice hay que soltar la mierda, ¿no? Dice, no, la mierda no hay que soltarla, a no ser en sitios específicos, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, ¿no? Me acuerdo en La noche de los tiempos, cuando estaba escribiendo la novela, ya estaba muy cerca del final y era un momento en que se vuelven a encontrarse los amantes, ¿no? Entonces yo pensaba que iba a ser una conversación que le iba a resolver en una página o dos, ¿sabes? Pero la conversación se extendía y se extendía y yo la dejaba, digo, bueno, a ver esto. Entonces eso es que me gusta mucho. Pues bueno, esperamos, quedan 3 minutos, ayer te escribí para ver si nos veíamos. Vamos a tener que hacer las señales de la radio, porque nos están midiendo el tiempo tanto. Pero has visto. Claro, ¿no? Que digo que te escribí ayer para ver si nos veíamos y tomábamos un café, y hoy a las 5:30 le respondí diciendo, mira, como hay confianza, nos vemos directamente en Alberti, y que sea lo que Dios quiera. Pero sí recuerdo que hace años presentaba otra novela tuya, no me acuerdo cuál, y quedamos un rato antes y me dijiste, pregunta lo que quieras, como esta vez, pero déjame leer una página, media página, para que quienes nos acompañan, los lectores, se impregnen del sonido de la lectura de la novela, que les acompañe ya para siempre. Cuando lean en casa se acordarán de Antonio Muñoz Molina leyéndolo, así que búscate. Mientras les recomiendo 2 cosas. Hoy hablabas de ¿cómo se llama esto? De arte. De golpe, ¿Te gustó? No arranques desde la primera parte y luego porque no puedas parar hasta la 73, porque va a ser difícil. Yo ya me despido con mis horarios, luego ya que os da lo que quiera. Que digo que, oye, os recomiendo muchísimo un libro de Antonio Muñoz Molina, del que soy muy fan de muchos de sus libros, pero hay uno prodigioso que se llama Rondas del Prado. Llevo yendo al Prado, mis hijos en vez de por el Día del Padre me regalan la tarjeta de ir al Prado. He dejado de tener calcetines, pero a cambio voy con frecuencia al Prado, a menudo con el libro de Muñoz Molina. Y hoy alguien en Facebook me recordaba la lectura deslumbrante de Volver a Dónde. Decía, pues tengo el libro preparado para leer, pero dile que si es tan bueno, ojalá lo sea, como Volver a Dónde, este libro del que hablamos la última vez.
Tenemos una entrevista en la tele que se llama, en el programa Encuentros. Si entráis en Google y decís Encuentros Antonio Muñoz Molina, os conducirá a una entrevista que hicimos el año pasado, donde habla de muchos aspectos de su, bueno, pues del hallazgo de la lectura, de la escritura, etcétera, y yo creo que os va a gustar. Estamos los dos muy elegantes, no como hoy que hemos venido un poco de trapillos, sino que estamos los dos con nuestras americanas para la cosa de la tele. ¿Has encontrado ya lo que los vas a leer? Pero tienes que entretener al público. Un poquito más. Tenía una pregunta más, porque recordaréis que me faltan 2 preguntas, pero es una pregunta que voy a dejar para la próxima. ¿Quieres que te sujete algo? ¿Quieres que haga algo por ti? Estamos ya creando una tensión literaria. Venga. Está resuelto. Pues así suena este No te veré morir. Es una novela preciosa, es una novela que nos ha encantado leer, que a mí me ha encantado leer y que recomiendo muchísimo, y es una novela que suena así en la voz de su autor. Adelante. Estamos en la radio, ¿eh? Ya te digo. Este es un momento en el que el protagonista empieza a hablar con esta mujer, con Adriana. Se escuchaba a sí mismo y notaba en la voz una seguridad y una franqueza que nunca había tenido. Una especie de integridad en la expresión verdadera de lo que había en su alma, como si hubiera roto a hablar con toda fluidez en un idioma difícil, exótico, de una riqueza mucho mayor que el suyo habitual. No escondía nada, no disimulaba nada, no practicaba la desenvoltura teatral del habla americana, no decía una sola mentira, no expresaba nada que no contuviera lo más secreto y verdadero de su alma. Hablaba sin pararse a pensar lo que iba a decir. Ahora ya no eludía la mirada de Adriana Zuber, porque no había nada que quisiera ocultarle, o que no se atreviera a decirle con las palabras justas que debían ser dichas. No había nada de lo que él sintiera vergüenza. No había ninguna necesidad de cautela. No había nada en lo que decía que ella no pudiera comprender sin la menor incertidumbre. No tenía que disimular ante ella. Lo que él era y había sido verdaderamente, solo se lo podía revelar a ella. Al alejarse de Adriana Zuber, de quien se había apartado era de sí mismo, de las mejores posibilidades que había en él. No es que lo hubiera traicionado, ni que lo hubiera olvidado. Lejos de ella, había dejado de ser quien era. Había abolido la vida que le correspondía, la identidad suya que solo cristalizaba por contacto con ella, en virtud de su influencia apasionada y lúcida. No había fingido ser otro, con histrionismo americano, por tener una vida completa lejos de ella, en otro país y en otro idioma. Desligado de ella, simplemente había sido otra persona, sin necesidad de disimulo, con toda la convicción intoxicado por los alicientes de la vanidad y del dinero, de la sensación del poderío, de la embriaguez del ascenso social. Veía la vida de Adriana Zuber paralela a la suya, borrada abruptamente cuando dejaron de verse, restituida primero en la conversación de varias horas que había tenido en Nueva York con su hija, completada ahora en la indudable realidad del encuentro, que sin embargo te seguía teniendo una luz parecida a la de los sueños, como un punto de gasa en el aire. Pues un aplauso, Antonio. Oye, comprar el libro y que os define, Antonio, un placer, muchísimas gracias y un besazo enorme a los del Alberti. Traigo las flores. Muchísimas gracias, Antonio y Jesús. Ha sido una conversación a recordar, memorable. Muchísimas gracias a todos. Vamos a montar una mesita aquí en la parte de arriba para que Antonio pueda dedicar los libros a los que queréis tener este recuerdo. Muchísimas gracias a todos. No, aquí. Ay, un segundito, un momentito que estamos aquí todavía con esto.